lo siguiente que debemos hablar es acerca de las pruebas de sistema o de colaboración. Estas son las pruebas donde se inician las evaluaciones de parte del usuario, permitiendo además lo que es la verificación de la comunicación externa. ¿Qué significan estas dos cosas? En primer lugar, está apareciendo este individuo de prueba. Déjenme buscar aquí el lapicito que se le cayó la punta. Déjenme sacarle punta. Listo. Tenemos aquí este individuo. Vamos a cambiar el color. Este individuo que está aquí, que entra a la realización de las pruebas. ¿Qué pasa cuando entra el usuario en nuestros procesos de prueba? ¿Qué cambio debe haber? Debemos en ese caso cambiar el enfoque. Por lo tanto, a partir de este punto, las pruebas que se construyan o realicen deben ser de caja negra. Es decir, con mayor nivel de abstracción, ocultando los detalles del funcionamiento de las cosas. Al aparecer, repito, el usuario, el cliente en escena, las pruebas se convierten o tienen que pensarse como de caja negra. Esto por una parte. Por otra parte, vean que también aparecen los elementos externos. ¿A qué se refiere este segundo? Vean que son muy similares a las de sistema, a las de iteración, perdón. Entonces, ¿a qué se refiere esto? En este tipo de pruebas de sistema, nosotros, aparte del programa que estamos construyendo, que vamos a imaginar que sea este cuadro, también vamos a evaluar ciertos elementos que no pertenecen a él. Estos elementos pueden ser de software, como por ejemplo el sistema operativo, comunicación con correos electrónicos. Recuerden que eso no pertenece internamente al programa. Diferentes páginas web donde necesitemos acceder. En caso de que sea necesario que se conecte con algún tipo de red social. Archivos que puedan ser cargados, ejecutados o enviados de manera externa. Y bases de datos o informaciones provenientes de otros sistemas. Por ejemplo, información proveniente del SUNAT, de los bancos, etcétera. Sobre todo cuando vamos a lo que es el trabajo con ventas, carrito de venta, etcétera, donde se requiere que haya un modo de pago, y el modo de pago está vinculado con el banco y debe ser también vinculado con lo que son los impuestos del SUNAT. Sí, las auditorías por lo general son elementos externos, pero aquí todavía no las vamos a meter porque aún el sistema no está en producción. La auditoría es después que ya el sistema está en funcionamiento, está en el entorno de trabajo. Además de estos elementos lógicos de software, también evalúa la comunicación con componentes físicos o de hardware. Por ejemplo, comunicación con distintos tipos de dispositivos como celulares, tablets, etcétera. Vean que esos usan diferentes tipos de sistemas, etcétera, y hay que verificar su comunicación, así como con dispositivos externos. Es decir, que no estén dentro del perímetro del área de trabajo de la empresa. Comunicación con dispositivos comunicación con dispositivos de comunicación, me disculpa la redundancia, tales como por ejemplo router, etcétera, o con diferentes componentes de computadores que permitan manipular cierta información. Comunicación con dispositivos como impresoras, respaldo, disco duro de respaldo, etcétera, los cuales también son de tipo hardware. Entonces vean que estamos probando un montón de elementos que antes no habíamos tomado en cuenta y que pueden causarnos diferentes tipos de error. Por eso es que hay que evaluarlos también de una vez. Fíjense que estas pruebas sirven para evaluar
que todas las funciones y componentes del sistema colaboren entre sí correctamente, muy similar a lo que hacían las pruebas de integración, involucrando tanto los elementos internos del sistema, que era hasta donde llegaban las pruebas de integración y las pruebas unitarias, como su entorno, es decir, los elementos externos, tales como todos los que nombramos anteriormente. Estas pruebas deben realizarse una vez concluidas las unitarias y de integración. A diferencia de estas pruebas, como dijimos, se realizan desde el punto de vista del usuario, ya no desde la perspectiva del programador. Además de esto, las pruebas de sistema se clasifican en dos categorías: pruebas alfa y pruebas beta. Nosotros, antes de hacer que el cliente pruebe un sistema o un componente, debemos probarlo nosotros, pero ya no a nivel de tipo desarrollador, sino a nivel de cómo lo vería el cliente. Este tipo de pruebas desarrolladas o ejecutadas por el desarrollador, pero con la perspectiva de un cliente, se llaman pruebas alfa. Ya cuando encargamos al cliente de que realice la prueba correspondiente, la llamamos prueba beta. Recuerde que estas pruebas se hacen de caja negra, no vayan a confundir, por favor. Así aquí la esté realizando el desarrollador, pero él tiene que ponerse en el lugar, en los zapatos del cliente. No puede probar de otra forma, porque entonces puede que se le escape algún detalle cuando lo presente al cliente, y es lo peor que puede pasar para el prestigio de un equipo de desarrollo. Vamos entonces a resumir esta como hemos hecho con las demás. Fíjense que en este caso, ¿qué evalúan las pruebas del de sistema? ¿Funciones, módulo o el sistema completo? 1, 2 o 3 en ese orden. ¿Volvieron? ¿No volvieron del receso? ¿Qué pasó? ¿O se fueron porque pasé la lista? Muy bien. Número 1, el sistema. Muy bien. Entonces, vean que además de esto debemos estar pendientes que evalúa el sistema tanto de manera interna, como lo hacían las pruebas anteriores, como de manera externa, comunicación con elementos fuera de su ámbito. La siguiente pregunta, según lo que estamos acostumbrados ya, sería ¿cómo es su ejecución? Si es de tipo dinámico, estático o ambos. Dinámico. Dinámico, dijimos que todas las pruebas de tipo confiabilidad se hacen de entorno dinámico, excepto la de unitaria, que puede tener componentes estáticos. Muy bien. Ay, déjame borrar que quedaron mal puestos. Ajá. ¿Quién ejecuta estas pruebas? ¿El desarrollador, el usuario o ambos? Ambos. Las tres, ambos, profesor, ambos. Ambos, porque cuando hablamos de pruebas alfa las hace el desarrollador. Cuando hablamos de pruebas beta las hace el usuario. Es decir, que ambos realizan pruebas dentro de esta categoría. ¿Cuál es su ámbito? ¿Cómo se construyen? ¿Como de caja negra o como de caja blanca? Caja negra. Caja negra porque está presente el usuario, y al usuario no le podemos poner a hacer pruebas de caja blanca. ¿A quién están orientadas? ¿Para quién son construidas? ¿Para el desarrollador, para el usuario o para ambos? ¿Para el enfoque de quién? Ambos. No. Estas están hechas en base al enfoque del usuario. El desarrollador las ejecuta porque él tiene que estar seguro de que lo que le va a presentar al usuario es correcto. Eso es como un cocinero, que el cocinero llega y antes de pasarle el alimento a lo que es el cliente, el comensal,
él lo prueba, no vaya a ser que se haya pasado de sal, que le falte algún ingrediente, etcétera. Pero igualito él está probando lo mismo que va a comer ese comensal, ese cliente. En este caso sucede lo mismo. Estas pruebas son desarrolladas, orientadas a lo que es el punto de vista del cliente, es decir, de caja negra, pero el desarrollador también las realiza para comprobarlos antes de pasársela a su cliente. ¿Cómo es su documentación? ¿Formal, informal o ambas? ¿Formal? Formal, informal o ambas. Ambas. ¿Por qué? Porque recuerden que tiene un componente del desarrollador y otro del cliente. El componente del desarrollador debe llevar una documentación formal. El componente del cliente lleva solamente documentación informal. Vamos entonces a seguir con lo que serían las pruebas de aceptación o funcionabilidad. El objetivo de estas pruebas es verificar que el proveedor entendió y construyó lo que el usuario solicitó y necesita. Allí debemos tomar en consideración algo, que muchas veces lo que queremos o soñamos es diferente de lo que realmente necesitamos. Por lo tanto, en este caso, el desarrollador debe ponerle los pies en la tierra al cliente. Inclusive ambos deben poner los pies en la tierra, porque ese también es el desarrollador el que cae en este error. Fíjense lo siguiente. Podemos querer, por ejemplo, muchas mujeres quieren una mansión con 100 habitaciones, piscina olímpica, un jardín del tamaño de un estadio de fútbol en la zona más lujosa de la ciudad, la cual, además de no poder utilizar totalmente, porque somos nada más que una pareja con una niña, por decir algo, nos resultará difícil de limpiar y costosa de mantener. Imagínense la pobre ama de casa que entonces, como no gastó todo el dinero comprando la mansión, tiene que dedicarse ya a limpiar las 100 habitaciones. Entonces, y se queda sin dinero porque eso lleva costos de mantenimiento. Hay que mantener la piscina, hay que mantener el jardín, hay que mantener toda la casa, y al final de cuentas termina vendiendo la mansión por menos de lo que le costó para poder seguir solucionar sus cuestiones. Eso ya es en el caso de multimillonarios que ya por lujo lo hacen. Pero una persona, por muy que sea, no necesita una casa tan grande, nada más que tenga un chorro de hijos y nietos y los quiera meter todos allí y decir que esa va a ser la vivienda para toda la familia por un buen tiempo. Entonces vean la diferencia o vean lo que puede ser lo que el cliente quiere. Ahora bien, ¿qué sería lo que el cliente puede necesitar? En realidad, lo que podemos necesitar desde este punto de vista puede ser un apartamento bonito como el que tienen allí dibujado, con 3 habitaciones en una buena zona, el cual nos resulte fácil de limpiar, fácil de mantener, no tan costoso en cuanto a eso. Asimismo, el cliente puede querer un software demasiado grande, complejo y costoso, siendo nuestro deber hacerle entender desde el principio el alcance real que va a tener el proyecto. Igualito, esos políticos al final no necesitan esas casonas que tienen, y lo que hacen es perderla por su misma corrupción. Debemos entonces, entre tantas cosas que estamos hablando en este punto, recordar que cliente y usuario no es lo mismo. Recuerden que no es obligatorio que el cliente sea la misma persona que va a utilizar el sistema intensivamente. Dicha labor, por lo general, será responsabilidad del usuario, por lo que es necesario, antes de la liberación del software en el ambiente productivo, que el usuario final también valide el producto. En pocas palabras, el cliente es el dueño del sistema, el dueño de la empresa, la persona que nos contrató y nos va a pagar por la construcción de ese software. El usuario es el operador del sistema,
El empleado que va a estar todo el día utilizando la aplicación. ¿Quién creen que debe conocer más acerca de los requerimientos reales que puede tener ese software? ¿El cliente o el usuario? Nuevamente, 1 el cliente, 2 el usuario. No hay opción ambos aquí. ¿Qué dijo? Mira, por lo general, le digo algo sinceramente, el usuario tiene más conocimiento de lo que necesita tener el sistema. ¿Por qué? Porque recuerden que el cliente, el dueño de la empresa, etcétera, muchas veces montó el negocio, pero no es el que está allí día a día enfrentando a lo que son los diferentes personas que buscan sus servicios. En cambio, el usuario sí. Por eso es que es necesario que este elemento del usuario también valide lo que estamos haciendo, porque es el que sabe en realidad, el que está en contacto con el público y conoce las necesidades verdaderas del sistema. Sí, el dueño muchas veces monta el negocio, pone el dinero, pero al final de cuentas a veces lo hacen hasta sin conocer del ramo. Por ejemplo, supongamos que el señor Beltrán tiene mucho dinero y a él le parece que es un buen negocio una clínica porque las personas se enferman o una funeraria, porque las personas todo el tiempo se mueren y al final no se van a quejar. Al final ese cliente que están enterrando no se va a quejar del servicio. Entonces él no sabe nada de funerarias, pero contrata por ejemplo al señor Alba, que conoce de funeraria, y lo pone a trabajar todo el día allí. Entonces, ¿quién conocería más de los requerimientos, de las necesidades verdaderas del sistema? La persona que está trabajando de continuo. Ese dueño, ese propietario, puede que simplemente ponga el capital, cobre las ganancias y se mantenga alejado de lo que es la parte operativa del negocio. Como sucede en muchos casos. Vamos a revisar entonces esta para continuar con nuestro estudio. Jaja, los enterradores no. Quien sabe de eso realmente, de qué es lo que necesita ese negocio, es la persona, el promotor, el de atención al cliente, porque es el que convence al doliente de que ese servicio es lo que él va a necesitar. Inclusive si es un servicio esos prepagados, de esos que son como un seguro, es el que convence al futuro muerto de que cuando él se muera va a tener el mejor servicio posible. Y él es el que conoce la manera en la que lo va a convencer. Bueno, vamos a ver aquí las pruebas de aceptación que evalúan el sistema, los módulos o las funciones. Un poquito más rápido porque si nos estamos quedando sin tiempo. Bueno, las pruebas, vean que el sistema. Fíjense que si se dan cuenta, a partir de lo que son las pruebas de sistema, es decir, la anterior, se evalúa solamente el sistema completo, ya no se evalúa por partes. Su ejecución, como ya dijimos, es de tipo dinámica. No lo voy a preguntar porque se sobreentiende. Dijimos que la única que tiene un poquito estático es la unitaria, pero todas son dinámicas. ¿Quién las ejecuta? El usuario, para poder validar, para poder aceptarnos el trabajo que hicimos. ¿Cuál es su ámbito? ¿Cómo se construyen? Como de caja negra. Caja negra. Porque está presente el usuario. Siempre que vean al usuario presente, la prueba tiene que ser de caja negra. Hay que ocultarle los detalles para no complicarlo, para no asustarlo y para que él no nos complique a nosotros. Porque si le ponemos los detalles empieza a preguntar y nos vuelve un lío el código. Están orientadas a lo que es el usuario. Su documentación es informal porque el usuario no va a llevar un registro detallado. Aquí tenemos las pruebas vistas desde diferentes niveles. Fíjense que a medida que subimos se acercan más al usuario. A medida que bajamos se acercan más al desarrollador. Allí están presentes los 3 tipos de pruebas, los 4 tipos de pruebas, perdón.
tenemos las pruebas unitarias que evalúan los componentes del sistema. Tenemos las pruebas de integración que evalúan la comunicación entre componentes internos. Tenemos las pruebas del sistema que evalúan las funcionalidades y la comunicación además con elementos externos. Y tenemos la de aceptación que buscan validar los requerimientos establecidos en el contrato. De aquí, lo siguiente sería hablar un poquito de lo que son las pruebas de regresión. Estas consisten en la repetición selectiva de pruebas realizadas con el fin de verificar la posible existencia de fallos que hayan podido ser introducidos durante la corrección, la modificación de algún componente del sistema. Fíjense esto, sencillamente, yo tengo un componente del sistema que estoy evaluando. Detecto una falla, un error, lo reparo. ¿Qué tengo que hacer después? Aplico lo que sería la idea de la regresión y vuelvo a probar ese componente. ¿Para qué? Para ver si después de la reparación todo quedó bien. Porque puede ser posible que se presente un nuevo problema diferente que sea introducido de manera involuntaria. Entonces debemos estar pendientes en cuanto a esto. Debemos hacer pruebas de regresión una vez que retroalimentación, sí, una vez que hacemos cualquier reparación. Además de esto, no solo se prueba el componente reparado, hay que probar los diversos elementos que tengan comunicación con él, porque puede que mi componente haya quedado bien, pero que él requiera comunicación con uno o más componentes adicionales del sistema. Y cuando hice mi reparación por un error, interrumpí dicha comunicación de alguna manera. Entonces eso también hay que comprobarlo. Igualmente con lo que serían las salidas, porque eso se refiere mayormente a entrada. Pues debemos verificar que los datos que está enviando nuestro sistema, nuestro componente, sean los adecuados para el funcionamiento del siguiente elemento, porque esto también puede haber sido alterado. Sin querer, pero puede suceder. A veces tenemos un error que nos resulta tan complicado y nos enfocamos tanto en resolverlo que para resolverlo metemos algún otro errorcito por otro lado. Otros tipos de pruebas que tenemos por aquí que hay que nombrar: las pruebas estadísticas y las pruebas de defectos. ¿Qué implica esto? Las pruebas estadísticas se usan mayormente para lo que es el análisis de requerimientos no funcionales, como por ejemplo el rendimiento, la fiabilidad, etcétera, ya que estas permiten, mediante diversas técnicas estadísticas, aproximar los elementos cualitativos del sistema a valores cuantitativos que sirvan para lo que es su evaluación. Por otra parte, tenemos lo que son las pruebas de defectos, las cuales se usan mayormente para el análisis de requerimientos funcionales, como por ejemplo de los módulos, ya que permiten, mediante diversas técnicas dinámicas, verificar el cumplimiento de los requerimientos. Otra cosita que hay que pensar por allí es que la prueba exhaustiva, la prueba completa del sistema de software es impracticable. Nunca podemos probar todas las posibilidades de funcionamiento de un programa.
ni siquiera en programas simples muchas veces. Además de esto, no existe un software que esté 100% libre de errores. ¿Por qué? ¿Quién crea las aplicaciones? Personas. ¿Ustedes conocen alguna persona perfecta? No, profesor. Yo conocí uno solo, pero nada más era perfecto de apellido, porque de lo demás caían más errores que ninguno. Bueno, pero eso es otra cosa ya. Una cosa es el apellido y otra cosa es la realidad. No, y todavía mi Dios no llega a Dios y por lo tanto debe tener algún detallito. ¿Cómo se llama este? Si lo llamamos a esa de la mitología, el talón de Aquiles. Aquiles, claro. Sí, el talón de Aquiles. Sí. No, Hércules lo pasa siempre en las películas como que su defecto era la debilidad que tenía de corazón de ser demasiado enamoradizo, demasiado bueno. Pues te digo. Dile más que te explique. Es necesario entonces planificar las pruebas para poder detectar el máximo número y variedad de defectos con el mínimo consumo de esfuerzo y de tiempo. Algunas recomendaciones importantes sobre las pruebas serían, en pocas palabras: en cada caso de prueba siempre debemos definir el resultado esperado, es decir, un caso de prueba debe implicar un resultado esperado. ¿Para qué? Para poder tener una métrica que nos sirva para la comparación, para su evaluación. En segundo lugar, hay que procurar que el programador no pruebe sus propias aplicaciones, ya que éste desea, consciente o inconscientemente, demostrar que funcionan sin problemas. Allí es bueno que el usuario también realice sus pruebas, o que en caso de contar con el presupuesto, con el tiempo, que se contrate un tester externo. Se debe inspeccionar a conciencia el resultado de cada prueba para tratar de descubrir la mayor cantidad de síntomas de defectos. Al generar casos de prueba, debemos incluir valores válidos y esperados, valores inválidos e inesperados. ¿Qué significa esto? Vamos a suponer que lo que estamos probando sea un sistema que controle la temperatura, donde nosotros establecemos para ese caso que existe una métrica, por ejemplo, de 50 grados, que sería nuestro valor perfecto, nuestro valor ideal. Y como siempre, es necesario establecer también una tolerancia. Supongamos que la tolerancia sea de 20 grados por arriba, que sería 70, y de 20 grados por abajo, que sería 30. Es decir, el sistema funciona en ese intervalo entre 30 y 70. ¿Qué implica esto? ¿Cuáles serían nuestros valores de prueba que debemos fijar? Primeramente, esos tres que tenemos allí en pantalla. Los valores extremos, 70, 30. Nuestro valor de referencia, 50. Además de esto, debemos ingresar también valores esperados. Los valores esperados serían valores, por ejemplo, dentro de lo que es este rango. Por ejemplo, un valor aquí, un valor aquí. Es decir, por ejemplo, puede ser el 45, por decir un número que está dentro del rango, y el 40. 65. Y el 55, creo que 65, es lo mismo, cualquiera que esté ahí dentro. Esos serían valores esperados también, que están dentro de nuestro rango de prueba. Tenemos lo que serían no válidos, o sea, cuando el sistema los debería rechazar. En este caso serían por encima de 70 y por debajo de 30. Por ejemplo, el 80 y el 20.
Y también debemos añadir valores inesperados. Por ejemplo, dentro de estos valores inesperados, podríamos añadir que el usuario colocara un valor negativo, que el usuario dejara en blanco el espacio y le diera así, que el usuario en vez de escribir un número escribiera una letra o un carácter especial. Fíjense que estos son valores que por lo general son inesperados y que deberían ser, no debería nunca ingresar este tipo de valores al sistema. No deberían estar permitidos, deberían haber sido validados previamente de manera correcta. Al generar casos de prueba, además de esto, ya esto lo dije. Las pruebas deben centrarse en dos objetivos. Casi siempre nos olvidamos del segundo. El primero es verificar si el software no hace lo que debe. ¿Qué implica esto? Que si tengo 10 requerimientos que me solicitaron, el sistema debería tener por lo menos 10 funciones que se encarguen cada una de cumplir uno de estos requerimientos. Digo por lo menos porque a veces para un requerimiento necesito más de una función. Eso sería verificar si el sistema no hace lo que debe. Es decir, que no me falte ninguna función. Ahora, verificar que el sistema haga esto. Vean que esto es de tipo funcional. Requerimiento funcional. Ahora, por otra parte, tenemos que el sistema haga lo que no debe hacer. Esto mayormente tiene que ver con requerimientos no funcionales. Por ejemplo, la parte de seguridad. Nosotros debemos verificar que si un usuario de bajo nivel ingresa, él no pueda acceder a funciones avanzadas. Por ejemplo, el caso del SIGA Telesub. Imagínense el desastre que sería si los estudiantes pudieran ingresar a la parte de cargar y modificar notas, o en la parte de validar pagos. Imagínense el desastre que podría ser eso. Eso sería algo que el sistema no debe permitir. Y así cualquier otra característica similar a esa. Recuerden que debemos evitar en todo momento los casos desechables, es decir, aquellos que no estén bien preparados, bien documentados ni diseñados con cuidado, ya que es necesario probar el sistema muchas veces y debemos tener información correcta acerca de qué funciona y qué no. No debemos tampoco hacer planes de prueba suponiendo que hay pocos defectos o que no los hay, ya que siempre hay defectos. Recuerden que así nuestro programa no sea 100%, él puede ser 99.99% libre de errores. Pero todavía nos queda un 0,001% de probabilidad de error. Y ese sistema va a terminar ejecutando a lo mejor en un año 1 millón de operaciones por lo menos. 4, 5, 6. Si yo saco el 0.001% de 1 millón, ¿cuánto sería? Le quito 3 ceros. Vean que con ese nivel de error que yo dije, pueden haber 1000 fallas en ese periodo. Y con el que dijo el compañero, de 9,999999%, con ese millón de operaciones puede haber, aunque sea una posibilidad de error. Y vean que muchas veces estos sistemas informáticos no hacen 1 millón de operaciones al año, sino que hacen varios millones de operaciones, lo cual incrementa más aún la posibilidad de que aparezca algún error que hayamos pasado por alto. Por ejemplo, el caso del Toto, imagínense lo que serían las tiendas Toto, que yo no sé ni cuántas tiendas tiene en el Perú, debe tener miles, o por lo menos cientos. Cada una tenga, por ejemplo, 10 cajeros. Cada cajero atienda una persona cada 5 minutos abren a las 8 de la mañana y cierran a las 10 de la noche, a las 9 de la noche, 12 horas vamos a poner al día, 10 horas para sacarlo más rápido. Serían un montón de transacciones en el día.
A lo mejor ese millón de transacciones de la que yo estoy hablando termina siendo en un mes o incluso en una semana. Igualmente los bancos, y sobre todo ahorita con las operaciones por internet, pueden tener millones de operaciones en un corto periodo de tiempo. Y mientras más operaciones hagan, más va subiendo este valor de acuerdo al porcentaje que hayamos definido de nuestra posibilidad de error. Vamos entonces al siguiente contenido. Vamos a hablar de lo que es un caso de prueba. Un caso de prueba no es más que un conjunto de entradas, condiciones de ejecución y resultados esperados, desarrollados para evaluar un objeto en particular. De allí que podemos decir entonces también, cuando hablamos de la construcción de casos de prueba, que por lo general se estructuran a través de formatos estándar que permitan reducir los esfuerzos de prueba y maximizar la tasa de errores detectados. El formato de caso de prueba es sobre todo conveniente cuando se realizan evaluaciones formales de parte de expertos, ya que simplifican dicho trabajo. Existen muchos formatos diferentes para hacer pruebas, dependiendo del software a evaluar, de su propósito y del tipo de prueba a realizar. Vamos a ver algunos de sus elementos generales rápidamente. No los voy a explicar todos porque ahí tenemos la explicación. La idea del caso de prueba es simplemente un código único para identificarlo. La prioridad podemos hablar de alta, media, baja o cualquiera que querramos establecer. A veces trabajamos con 3 niveles, a veces trabajamos con 2, a veces trabajamos con muchos niveles porque consideramos diversas clases de prioridad. Diseñado por y fecha de diseño es la persona que se encarga de construirlo y cuándo lo construyó. Recordemos que los casos de prueba se vencen y deben ser actualizados periódicamente. ¿Por qué? Nosotros no podemos confiar en una prueba que se haya diseñado hace 20 años cuando actualmente la tecnología ha cambiado tanto. Inclusive hace 5 años, 2 años, casi siempre periódicamente hay que evaluarla, sobre todo antes de aplicarla. Ejecutada por y fecha de ejecución es lo mismo. Nosotros debemos estar pendientes de qué tanto tiempo tiene desde que evaluamos ese caso y repetir las pruebas necesarias periódicamente para garantizar que se siga cumpliendo con lo que es la validez, la calidad de ese sistema. Tenemos aquí el nombre del título de la prueba, debe ser como lo que hacemos para las variables y algo que resulte bastante comprensible, porque generalmente la persona que va a buscar información sobre el caso de prueba simplemente revisa este valor y luego que consigue uno que le parezca correcto es que revisa el resto del contenido. En caso contrario, sigue de largo y puede llegar a considerar que no existe un caso de prueba adecuado, así exista en realidad. La descripción, y aquí hacemos las explicaciones correspondientes. Las precondiciones indican las características previas que debemos cumplir antes de ejecutar la prueba. Los pasos sería como un algoritmo o un diagrama de flujo donde se presente en forma secuencial y lógica las actividades que debemos realizar durante esa prueba. Se recomienda que tengan entre 3 y 8 pasos para un mismo caso de prueba. Si son más de 8, si son muchos, podemos separar un caso en diversos subcasos y ir evaluándolos así para poder simplificar el trabajo y aclarar dónde están las fallas. Los datos de prueba son los valores que vamos a introducir en nuestro sistema al momento de probar. Por ejemplo, como dijimos ahorita, que dijimos nos metemos un 20, un 15, un no sé qué, etcétera. Fíjense que en el caso anterior habíamos hablado de por lo menos 3 y 2, 5. Teníamos en los no válidos, teníamos 2 más, serían 7. Y en los
los excepcionales, en los imprevistos teníamos como 5, o sea, estamos hablando como mínimo de 12 datos de prueba diferentes. En el pequeño caso que nombramos ahorita, a veces vamos a tener muchísimos elementos de prueba. Los resultados previstos es la salida que vamos a esperar, la cual, como dijimos, debemos establecerla desde el principio. La postcondición es cómo quedará el sistema después de ejecutar el caso de prueba. El estado puede ser éxito o fracaso, simplemente se marca con X para saber cómo consideramos que resultó. Recuerden algo importante, el detectar una falla no es un fracaso para el caso de prueba, es un éxito. Cuando el caso de prueba no detecta ninguna falla es que podemos estar en presencia de un fracaso. ¿Por qué? Porque si el sistema tiene un problema y hacemos una prueba y no lo detectamos, quiere decir que esa prueba puede estar mal diseñada o mal enfocada. En cambio, si no sabíamos que el sistema tenía una falla y hacemos una prueba y detectamos la falla, esa prueba fue exitosa porque cumplió con su misión, que es la de detectar fallas. Observaciones, cualquier cosa que nos haya faltado. Requerimientos, estamos hablando de la parte de hardware, lo que podamos necesitar. Adjuntos y referencias, cualquier documento, archivo que necesitemos para poder servir como material de apoyo. Automatización. Muchas veces las pruebas se realizan a través del uso de herramientas case que automatizan su ejecución. En el caso de que hayamos hacerlo de esta manera, hay que indicar qué herramienta, qué software estamos utilizando, así como agregar algunos detalles o descripciones adicionales que resulten de interés para lo que es el entendimiento de la ejecución de la prueba. Como se habrán percatado, este listado contiene muchos elementos importantes, aunque probablemente faltan otros que sean de utilidad en diversos casos específicos, ya que, como hemos dicho repetidamente, estos formatos son adaptables y pueden variar, evolucionando con cada situación en particular. Vamos a ver, lo que nos falta ya son algunos ejemplos. Vamos a verlo de manera rápida porque no vamos a detenernos hoy, pues ustedes no van a construir ningún tipo de caso de prueba. Tenemos primero un modelo simple. Aquí lo que tienen que estar pendientes es que este modelo que les planteé yo aquí en la pantalla no es todo esto no va. Aquí estoy planteando 5 casos por lo menos en uno solo. Lo coloqué así porque ya había hecho explicaciones anteriormente donde explicaba cada uno de estas, pero no hace falta, eso es ya para gente de comprobación de software, no para ustedes. A lo mejor ya ustedes el próximo ciclo sí les va a tocar ver esta explicación. Aquí inclusive en este caso de prueba llamado validar inicio hay 3 casos implicados. ¿Por qué? Simple y sencillamente por la siguiente razón. Vamos a borrar aquí. Fíjense esto. Aquí se estaba nombrando dentro del caso de prueba, dice, se ingresan 3 usuarios diferentes. Cada usuario diferente en realidad es un caso de prueba diferente. Es decir, el caso de prueba 1 sería el ingreso del usuario administrador. Se espera que su resultado sea acceso total. El caso de prueba 2 sería el ingreso de un usuario normal, de un usuario registrado. En su caso, esto es total. El resultado esperado sería acceso limitado. Y el caso de prueba 3 sería el de una persona anónima, una persona que no pertenece al sistema. En este caso, su resultado esperado es no permitir acceso.
Vean entonces que ese pequeñito fragmento que les coloqué allí, la parte donde dice casos de este primer caso, en realidad son 3 casos en uno solo. Y así podríamos hacer algo similar con algunos de los de abajo, pero no lo vamos a explicar en detalle porque se nos iría demasiado tiempo. Lo único que podemos decir adicional de este formato es que este corresponde a una prueba unitaria. Lo que estamos evaluando es una función específica. En este segundo formato pertenece a una prueba de integración. Nuevamente tengo varias pruebas por cuestiones de ahorrar tiempo en la explicación. Pero aquí lo que se está probando ya no es una función específica, sino un recorrido en particular. Cuando hablamos de las pruebas de aceptación, en este caso, no estamos evaluando ni una función ni un recorrido. Estamos evaluando la opinión, la apreciación de una persona. Fíjense que lo que aparece son nombres de personas. Presidente, finanzas, secretaria. El modelo semiformal es uno que ya ustedes deben haber visto por ahí conmigo al momento. Vean que aquí lo realizo en forma de una tabla, donde contiene datos más amplios de lo que estamos haciendo. Importante por aquí sería la parte de las precondiciones. Si yo voy a probar el acceso a un sistema, yo debo tener por lo menos un usuario registrado. Y debo conocer sus datos de acceso, porque si no, ¿cómo pruebo? Además de esto, el sistema debe estar activo. Y en este caso, como estamos hablando de un sistema web, debo tener lo que es conexión a internet. Esas serían mis precondiciones, las características que debo tener antes de poder hacer mi prueba. La postcondición es el resultado que yo espero. Mi primer caso sería que el usuario registrado puede entrar al sistema. Y el segundo, que el usuario no válido sea reenviado a donde corresponda. Aquí serían mis pasos. 1, 2, 3. Ya estos que están como ABC no los hace el usuario sino el sistema, pero es una manera de aclarar ese espacio. Podemos también representarlo mediante un diagrama de flujo. Aquí tenemos la condición de éxito. El usuario registrado es validado y accede a la plataforma. Aquí tenemos lo que es la evaluación. En este caso decimos que es éxito porque se cumplió la condición establecida anterior. Los resultados, simplemente lo que hacemos es una pequeña redacción acerca de lo que pasó. Aquí tenemos 3 ejemplos o 4 ejemplos diferentes. Lo que pasa es que los pegué por las viñetas para ahorrar espacio en pantalla. Las observaciones, nuevamente cualquier cosa que nos haya faltado en la parte anterior. Aquí decimos que esto es una prueba piloto, que necesitamos hacerla para poder verificar las demás. Que si esta no sirve no podemos hacer las demás. Que es de caja negra, que deberíamos guardar la información en la bitácora, etcétera. Cualquier información que hayamos omitido. Aquí tenemos un segundo modelo, el cual está separado por como lo vemos nosotros aquí en clase. Es decir, tiene una sección de identificación, una sección de detalles de la prueba, es decir, de análisis. Tiene un diagrama, aquí está, tenemos una sección de resultados y una de observaciones. Y finalmente tenemos un modelo formal. Fíjense que este modelo formal es más largo y complejo, ya que incluye muchísimos elementos. Este es un estándar, este lo bajé yo de una página de esas internacionales. No vamos a decir mucho sobre él porque estamos sobre la hora, pero aquí está para que le echen un vistazo después con calma. Vean cuántas páginas tiene. Muchísima información que habría que complementar. Bueno, muchachos, ya con esto terminamos con nuestra clase del día. Muchas gracias por su atención y nos veremos en 5 minutos en la siguiente clase.